Le doy la bienvenida a su programa Consultorio 35, una emisión de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco desde el Centro de Comunicación de esta máxima casa de estudios. El día de hoy vamos a abordar un tema muy interesante, conociendo el equipo de medicina de rehabilitación, y para ello contamos con la presencia de dos especialistas, el doctor Miguel Javier Vidal y la doctora Lilia Alejandra González Serrano. Ellos son fisiatras quienes nos van a platicar cómo se integra este equipo y cuáles son las bondades de las cuales nosotros podemos aprovechar. Recuerde que este programa es para el cuidado y la atención de su salud, así que tome nota de lo que nuestros especialistas nos van a compartir. ¿Qué le parece? Empezamos. Expertos compartiendo la salud. Se les solicita para iniciar Consultorio 35. La rehabilitación y sus profesionales. El concepto de rehabilitación es muy amplio y complejo e incluye una amplia variedad de disciplinas y probablemente por eso es fácil dicha confusión entre profesionales y población en general. La Real Academia Española define rehabilitación como el conjunto de métodos que tiene por finalidad la recuperación de una actividad o función perdida o disminuida por traumatismo o enfermedad. Pero quienes se dedican al ámbito de la rehabilitación tienen un objetivo común: la discapacidad. Según la OMS, la discapacidad se describe como un término que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Más de 1.000 millones de personas viven en todo el mundo con alguna forma de discapacidad. De ellas, casi 200 millones experimentan dificultades considerables en su funcionamiento. Esto supone un gran volumen de población necesitada en algún momento de su vida de un abordaje rehabilitador. Pero, ¿quiénes son los que se dedican a mejorar a aquellos que presentan una discapacidad? En dicho proceso intervienen múltiples profesionales, entre ellos los más habituales: fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, psicólogos clínicos, neuropsicólogos y enfermeros. Pues bien, de todo esto y más vamos a conocer el día de hoy en Consultorio 35, donde los expertos comparten la salud. Buenas tardes. Efectivamente, el día de hoy vamos a tener un tema muy interesante porque vamos a conocer a todo el equipo multidisciplinario que forma parte ya sea de un centro de rehabilitación o ya sea en algún hospital, en alguna área de rehabilitación que esté conformado por todos estos profesionales, en la cual pues obviamente que su tendencia es rehabilitar a la persona para poderse reintegrar a la sociedad. El día de hoy tenemos a dos invitados. Ellos son médicos especialistas en medicina física y rehabilitación, el cual el otro nombre que se recibe para que conozcan le llaman fisiatras. Ella es la doctora Lilia Alejandra González Serrano y también tenemos al doctor Miguel Javier Vidal. Vamos a comenzar dando los pormenores en cuanto a la formación profesional del doctor Miguel Javier Vidal, quien es egresado pues honrosamente de esta Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, con una especialidad del Hospital General de México de 1987 a 1990. También actualmente es médico familiar en el Hospital IMSS de la número 46, inició su labor en ese lugar en 1990 y también ha sido director del Centro de Rehabilitación de Educación Especial. Doctor Miguel, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Señor doctor. Y bueno, me toca a mí la honrosa manera de presentar a la compañera médico, la doctora Lilia González Serrano, la cual ella hizo su licenciatura en la Universidad de Jalapa, Veracruz, y para que posteriormente hiciera su posgrado en Medicina Física y de Rehabilitación en la Universidad Nacional Autónoma de México, y que pues bueno, ha estado ella laborando todo este tiempo, ya prácticamente ya adoptada como tabasqueña, aquí ya desde hace algún tiempo en Tabasco, y pues ha estado participando también igual en el Hospital del Seguro Social,
en el hospital. La 46 del IMSS. Número 46. Y bueno, pues nos honramos de tenerlos a ellos. Bienvenida, doctora. De veras, nos da mucho gusto que hayan aceptado esa invitación, Gracias. doctorazo. Y que pues hoy vamos a tocar un tema muy importante. Leti, tú sabes sobre qué vamos a disertar esta mañana. Bueno, vamos a ir platicando con ellos porque yo creo que es muy interesante que nuestro público conozca quiénes son los profesionales que forman parte de este equipo de medicina física y rehabilitación. Y pues yo quisiera comenzar con la doctora González, que nos pueda platicar quiénes conforman ese equipo de rehabilitación, quiénes son los profesionales. Bueno, es un equipo multidisciplinario que es liderado por el médico fisiatra, que somos nosotros. Sin embargo, pues también cuenta con la importantísima participación de los terapeutas, que pueden ser el terapeuta físico, el terapeuta ocupacional, el terapeuta del lenguaje, que son a grosso modo los con los que más comúnmente trabajamos. Sin embargo, puede haber algún otro licenciado en terapia. Por ejemplo, usted mencionaba previamente, ¿no?, la terapia de ocupación de tiempo, etcétera, ¿no? Sin embargo, Ocio y entretenimiento, como dicen en otros países, ¿no? Sin embargo, con los que más comúnmente trabajamos son con los tres que mencioné, pero también tenemos que trabajar con psicólogos, con nutriólogos, y también no nada más somos nosotros, sino que vamos de la mano con muchísimos médicos especialistas. Nosotros no nos podemos deslindar de la labor o de la participación de otros especialistas, puesto que esto es un equipo multidisciplinario. Podríamos mencionar entre ellos cardiólogos o cirujanos cardiovasculares, podríamos hablar neurocirujanos. Claro, ortopedistas. Y bueno, de la mano con la especialidad que yo ejerzo, que es traumatología y ortopedia, que es el pan nuestro todos los días con ustedes, ¿verdad? Así Claro. es. Y pues, doctor Miguel, ¿cómo estamos con respecto a esa conformación de ese equipo? ¿Qué tiene que hacer ese equipo? Claro. Bueno, el equipo, como lo comentaba la doctora González, en algunos hospitales o en algunas áreas médicas donde estamos inmersos trabajando, se cuenta con el equipo el médico rehabilitador o médico fisiatra como punta de lanza o responsable del área. En el área de terapia física se debe de contar con los terapeutas físicos. Exacto. En el área de terapia ocupacional, los terapeutas del lenguaje. Los terapistas ocupacionales, perdón. En el área de terapia del lenguaje, el terapista del lenguaje. Y bueno, en los hospitales que se dedica exclusivamente a rehabilitación, está integrado el psicólogo. Eso es. También trabajo social. Muy importante. El equipo de enfermeras, enfermería, sí. nutrición, efectivamente. Y eso es lo que se cuenta a grosso modo en una unidad de rehabilitación. Desafortunadamente, en algunos lados nada más se cuenta con el médico rehabilitador o el terapista físico. Y en el peor de los casos, nada más se cuentan con los terapistas físicos. Sin tener un responsable médico para poder evaluar los pacientes que llegan a la unidad respectiva. Entonces, en las unidades médicas normadas, ya sea por salubridad, por ISSSTE o por Seguro Social, deben de tener el equipo completo de las áreas. Yo me imagino que en acorde a la cantidad, al volumen de pacientes, ¿verdad? Si son unidades pequeñas, pues obviamente va a ser muy difícil conformar todo ese equipazo para poder tener la atención plena, ¿no? Y digo, esto pues a veces se va limitado en cierta medida en que pues el acceso al hospital, en qué lugar se encuentra, en qué región venga la persona que va a requerir de esos recursos, ¿no? Doctora, ¿cómo le ha ido en lo que ha sido su actividad en el hospital conformando como directora de orquesta para orquestar todo ese equipo? ¿Cómo le ha ido? Ha sido toda una experiencia. Yo cuando entré al seguro empecé como médico de consulta externa y me encontré con un equipo bastante completo. En el seguro, gracias a Dios, tenemos los terapeutas ocupacionales físicos del lenguaje,
Sí nos hace falta un poco más de integración por parte de los otros personales, ¿no? O personajes que participan en el equipo, pero posteriormente a mis actividades como médico de consulta empecé a laborar en áreas de hospitalización, donde he tenido la oportunidad también de integrar a personal de enfermería, trabajo social, y también me he tenido que compaginar más con otras áreas médicas que posiblemente, pues esto también puede ser una cuestión cultural, no estaban tan habituados a la participación del fisiatra en los pacientes o con los pacientes que están hospitalizados, ¿no? Es otra población muy diferente a la que llega a consulta externa. Al principio pues fue difícil porque para muchos fue un choque, ¿no? Un choque cultural, nunca habían visto que estuviera un fisiatra ahí metiendo sus narices con todos los pacientes. Hubo algunas ocasiones en donde tal vez se presentaron desacuerdos, sin embargo, conforme ha ido pasando el tiempo, ellos también me han ido cobijando, puesto que han visto que es importante la participación del fisiatra en otras áreas que no nada más son consulta externa, y eso es algo bueno que tiene la especialidad. Nosotros no nada más somos médicos de consulta, sino que también podemos abordar a los pacientes desde etapas tempranas de sus padecimientos en múltiples maneras. Así que, pues bueno, ha sido para mí toda una experiencia porque pues he tenido que integrar no nada más al equipo con el que trabajo habitualmente, puesto que ellos me apoyan para darle la educación a los pacientes. Sumando esfuerzos, ¿no? Exacto, y también integrar a la otra área del personal de salud que posiblemente no estaba tan habituada a trabajar de esta manera. Vamos a dejar una pregunta en el aire que pues espero que a nuestro regreso doctor Miguel Vida nos pueda hacer el favor de completarla, en la cual pues la función tan importante que tiene la medicina física y de rehabilitación dentro de un hospital y de fuera también. Amigos, no se despidan, seguimos nosotros, esta pregunta es muy importante, vámonos a una promoción y estamos con ustedes en este momento. Salud. Regresamos. Continuamos. Qué bueno que siguen todavía con nosotros en este importante programa, sobre todo que nos están informando de cuál es el equipo que forma lo que es la medicina de rehabilitación. Y pues quedó una pregunta al aire hace rato, ¿qué es la importancia de la medicina de rehabilitación y cómo de alguna forma tiene que ser aplicada? Esa pregunta se la haría al doctor Vidal. Y la otra pregunta que me gustaría mucho que nos contestara la doctora González es ¿cuál es la diferencia? Porque hay mucha confusión dentro de nuestra cultura, incluso también dentro de nuestros médicos, entre lo que es un fisiatra y lo que es un licenciado en medicina, en fisioterapia o fisioterapeuta. Entonces yo creo que pues valdría la pena que ustedes conozcan toda esa terminología porque luego existe la confusión. Doctor Vidal. Claro, doctora. Porque la pregunta que hizo el doctor Guerrero, ¿cuál era la importancia de la rehabilitación en un hospital? Pues es muy importante porque la medicina en un hospital ya es medicina curativa. Y de allí, cuando queda una limitación de nuestro sistema musculoesquelético, forzosamente deben de pasar a la unidad de rehabilitación. Y en el estado, actualmente el único hospital que tiene inmerso dentro de su estructura física es el Seguro Social. El hospital de Pemex tenía el área, pero con los eventos que hubieron de nuestro estado del agua, se cerró y que la parte que cambiaron el hospital. El hospital del niño tiene una área habilitada con personal principalmente estudiantes y unas licenciadas en educación especial.
que dan la atención de rehabilitación. Nosotros en el hospital es preponderante este tipo de atención porque la mayor parte de los pacientes que llegan a nuestro hospital, incluyendo Juan Gran, Hospital Rovirosa, son traumáticos. Entonces afectan el sistema musculoesquelético, brazos, manos, piernas, y nosotros somos los encargados en darles una atención en nuestra área de rehabilitación. Primero por la valoración por el médico de rehabilitación que somos nosotros, para luego pasarlo a la atención de los terapeutas, donde ellos van a acatar las órdenes que nosotros les damos para inicio de la terapia. O sea que el especialista en medicina física y de rehabilitación es el que, como lo mencionamos hace rato, es el director de la orquesta, y los ejecutantes, en este caso, de toda esa obra, es prácticamente los terapeutas. Los terapeutas, doctora. Bueno, la pregunta que hizo la doctora, pues técnicamente se respondió así a grosso modo. El médico es el que está encargado de valorar clínicamente al paciente, porque es la persona que en su preparación fue entrenado para poder realizar un diagnóstico integral de la función del paciente. Y es el encargado, por lo tanto, de decidir cuál es la terapia que se le va a administrar a un paciente. Un dolor de espalda, ¿no? Buscar ¿cuál es la causa? Causa. Para ser médico especialista en rehabilitación, ¿cuál es el proceso para llegar hasta ese punto de especialidad? La persona tiene que estudiar primero que nada la licenciatura en medicina, tiene que hacer un servicio social, un internado de pregrado, tiene que formarse. Son 7 años ahí, ¿verdad? Sí, yo hice 7 años. Okay. Como cualquier otro médico, y posteriormente tiene que presentar un examen para hacer la especialidad médica como cualquier otro, y cursar una especialidad de 4 años de duración, y ya posteriormente se considera que esta persona pues ya es apta para ejercer la rehabilitación, pero solo de forma general, porque también existen estudios de alta especialidad, de subespecialidad. Claro. Y bueno, pues técnicamente estamos hablando de que son muchísimos años de formación, por lo menos son 11 años como mínimo, para que una persona pueda ejercer esta labor. O sea, aparte del título de médico general, tiene usted el título de médico especialista en medicina física y de rehabilitación. Actualmente son 4 años. Así y es. aparte de eso tiene que haber una certificación por un consejo mexicano de medicina física y rehabilitación, que es el órgano máximo de calificación hacia el profesional. En este caso, nosotros cada 5 años tenemos esa recertificación, acudiendo a congresos, se hace exámenes obviamente previamente al ingreso del consejo, y cada 5 años tenemos que hacer ese tipo de la actualización de médica continua, que esa es la parte pero importante. previamente, como dijo la doctora, son 11 años, así que es una buena cantidad de tiempo que se estudian, y los 4 años actuales de la especialidad, ¿no? Bueno, yo me imagino que pues todo el mundo quiere integrarse, toda la sociedad que pues en algún momento dado sufre algún déficit, algún problema de alguna lesión, de alguna circunstancia que por alguna razón lesiona el aparato osteomuscular o cualquier área del organismo, y necesita que se vuelva a rehabilitar, o sea, volverla a habilitar. Y en el caso del licenciado en fisioterapia o un fisioterapeuta, ¿cuál es el proceso de formación, doctora? Es una licenciatura de 5 años, hasta donde tengo entendido, donde ellos también tienen que hacer un servicio social. O sea, que van de la preparatoria y saltan a lo que es una licenciatura. Pero hoy se han Así es. estado aperturando muchas unidades. ¿Qué hay con esto? ¿Son confiables? ¿La tienen los médicos especialistas, rehabilitación? ¿Cómo está el panorama en Tabasco? Claro, eso está sucediendo, es un fenómeno que está sucediendo a nivel nacional. Ah, nacional, ok. Sí, porque como vieron que del área de nosotros, de rehabilitación, podían sacar algún beneficio, se hicieron escuelas en todos lados, a por mayor, principalmente mencionando, no se debe de decir,
Bueno, aquí en el estado hay 2, en el cual están egresando jóvenes con una información inadecuada. Ya. Les hacen creer que ellos son los responsables de un consultorio. Y ya está uno de nuestros compañeros del Colegio de Tabasco de Rehabilitación, nos pasó que la ley de salud, los terapeutas físicos no tienen la capacidad de diagnosticar, Así es. ni de tener métodos invasivos para la persona o para el paciente, solamente para acatar las órdenes médicas que el médico de rehabilitación les pasa en una orden escrita. Tampoco deben de recetar medicamentos. No deben de recetar medicamentos, no deben de métodos invasivos de infiltrar al paciente. Entonces ellos nada más deben de acatar órdenes, aplicar los tratamientos, movilizar al paciente. Esa es la función. ¿Qué las está dirigiendo en este caso la especialidad de ustedes? Así ¿no? es. Bueno, esto es una recomendación, una recomendación en la cual propuesta para nuestro público, que no cualquiera, que tenga usted mucho cuidado, que no cualquiera que se dice especialista en medicina física y de rehabilitación, mientras ustedes no investiguen, indaguen de que su título realmente es como tal, que tiene su cédula profesional, y bueno, es tan fácil saberlo, se va uno a internet y ahí hoy en día los consejos tienen el listado de quienes están realmente dentro del consejo y quienes tienen esa certificación. Pero mucho cuidado, porque a veces en lugar de que atiendan y den el propósito de la curación, pues lo vienen a complicar el asunto. No sé si ustedes han tenido algunos casos de esto. Sí, sí. Suficientes. ¿Qué dice, doctora, esto? Recientemente estuvimos en una plática los miembros del colegio con la Secretaría de Salud y bueno, yo no sabía, sin embargo, pues ahí caí en cuenta que la fisioterapia apenas se va a integrar al Sistema Nacional de Salud, como lo son los médicos, enfermeras, psicólogos, nutriólogos, en quienes la Secretaría de Salud regula sus programas de estudio. Para las licenciaturas de fisioterapia, pues no ha habido esta regulación. Entonces, tienen materias que no sé si las obtengan, no sé si los programas los obtuvieron de otro país o no sé, o en qué estén basados. Sin embargo, en su formación llevan materias que son de los médicos. Como radiología, ¿no? En ese caso, o como farmacología, ¿no? Claro. Y pudieran llevarlo siempre y cuando pues esto vaya enfocado a su área, pero ¿quién está regulando la formación? ¿Quién está vigilando que al terapeuta le den clases los terapeutas, ¿no? Los terapeutas están siendo educados por médicos que no son del área de rehabilitación. Entonces el terapeuta se forma con una idea errónea de que son médicos, ¿no? Eso es. Ellos salen de las escuelas creyendo que su deber es diagnosticar, que su deber es determinar cuáles son las terapias. Incluso me ha tocado ver que hay terapeutas que incluso hasta solicitan resonancias, cuando ellos no tienen la experiencia, ni los conocimientos, ni los criterios para solicitar estudios que no cuestan 5 pesos, ¿no? Son estudios que son importantes y que deben de ser únicamente prescritos cuando hay una justificación, y para eso pues existe el conocimiento por parte del médico, ¿no? Bueno, pues yo creo que ha sido esta parte que hemos tocado necesario para determinar pues de qué se trata, de quiénes son los que tienen que interactuar aquí. Bueno, yo quiero avisarles a ustedes, nuestro querido público, vienen nuestros otros 2 compañeros, el doctor Eduardo López estará en un minuto más por acá, y nuestra amiga, nuestra psicóloga consentida, en la cual Magaña, la amiga Olivia Magaña, la cual pues nos va también a ilustrar mucho sobre este tema. Nos vamos a ver, nos despedimos desde ahorita, desde este momento, pero muchísimas gracias también nosotros dos, por nuestra parte, agradeciéndoles a ustedes. No se vayan ustedes, amigos, nuestro público, viene ahorita el otro equipo también a platicar, es interdisciplinario el tema, y pues bueno, ahí está esta oportunidad de que podamos tener el enfoque de este tema desde otros puntos, de otros ángulos de vista. Entonces,
7.3 de nuestro amigo, 107.3, perdón, de nuestros amigos que nos escuchan en la radio, que vienen escuchándonos por ahí. Les damos un caluroso saludo y que pues también estén pendientes, igual que nuestros amigos que están aquí en la televisión, puedan estar escuchándonos y viéndonos al mismo tiempo. Muchísimas gracias a todos ustedes y vamos a un promocional y regresamos. Muchas gracias. Regresamos. Continuamos. Amigos, Eduardo López López les habla desde este canal en su consultorio 35 para continuar con el tema Conociendo el equipo en la medicina de rehabilitación. Fue presentada la doctora Lilia Alejandra González Serrano y el doctor Miguel Javier Vidal. Y bueno, ahora está conmigo nuestra compañera Olivia Magaña, que me va a permitir no sufrir tanto con esta entrevista, porque es un tema que para mí resulta un poquito alejado a mi actividad, Claro. un poquito, porque en la angiología de alguna manera, como tratamos con padecimientos de los pies, nos apoyamos, hacemos amputaciones, nos apoyamos, vemos a aquellos que sufren un evento vascular cerebral, nos apoyamos, entonces es lo que alejados no hay tanto. No hay tanto. Yo le pregunto al doctor Miguel, ¿cómo se dio en ti, siendo UJAT egresado de nuestra querida Escuela de Medicina, la inclinación por rehabilitación? ¿De dónde nace esto? Buena pregunta. Yo no iba a ser rehabilitador. Yo iba a ser cirujano plástico. Quería ser cirujano plástico. Estando en la Ciudad de México, presento mi examen nacional de residencia, hago mi rotatorio y ya estaba yo aceptado en cirugía, cuando de repente llega un recomendado y te dicen, adiós, que te vaya bien, y me quitaron mi plaza. ¡Anda! Estando faltando 2 meses para iniciar la residencia del R1, me dice un compañero, ¿sabes qué? Están aceptando en el Hospital General, lo único que hay es rehabilitación. Y eso sin pago. ¿Y qué haces? Ya me había presentado 2 veces el examen nacional, 2 veces pasé el examen y no había quedado en la especialidad. Y bueno, y hablo con el jefe de servicio, me presenté y les comento, doctor, si usted me acepta, no se va a arrepentir de que yo esté con usted y espero ser el mejor residente de mi generación. Y empiezo la residencia y en el Hospital General de México, que bueno, conociendo los hospitales de nuestro país, usted no me va a dejar mentir, es uno de los, si no es el más viejo, uno de los más importantes de salubridad, donde tenían todavía la escuela francesa, que era plano, exceptuando el área que se cayó, que era gineco, pediatría, y el área de cirugía, de una parte de la residencia, que eran en unos edificios, y que se cayeron. Permíteme, quiero abundar un poquito para nuestro público. ¿A qué se refiere el doctor cuando dice que era plano? Eran pabellones. Estamos acostumbrados a pensar en un hospital vertical. Y en este tiempo, como el Hospital Juan Gran, ustedes recuerdan el antiguo Hospital Juan Gran, era muy similar al Hospital General de México en cuanto a estructura. Entonces, claro, cuando comienza a construirse hacia arriba, comienza el peligro por los temblores, ¿no es cierto, Olivia? Sí, hay muchas diferencias. Y una cosa que yo quería comentar mientras estaba escuchando fuera del aire, es que esta diversificación de la oferta educativa de fisioterapia y estas opciones educativas que se abrieron obedecen a que Tabasco es uno de los estados con mayor demanda de rehabilitación física, no solamente por las malformaciones congénitas que se presentan, por los problemas crónico-degenerativos, sino además por la violencia, Doctora, yo tuve la oportunidad de participar en una investigación del Instituto Estatal de las Mujeres y encontramos muchísimos casos de mujeres que necesitaban rehabilitación física a causa de la violencia. Maltrato, hombres que trabajan en el campo, etcétera, y de pronto tienen algún tipo de trauma, entonces, o situación que requiere de esto, entonces a lo mejor un poquito obedece a esto la ampliación de la oferta. Sin embargo, no hay que descuidar los aspectos éticos
que implica el ejercicio de esta profesión, como los psicólogos que somos ayuda de un psiquiatra, a lo mejor que podemos tener ciertas intervenciones, pero que no podemos medicar, como en el caso de los rehabilitadores físicos que son egresados de las licenciaturas, ¿verdad? Claro. Con la misma pregunta, doctora Lilia, ¿cómo es que usted es rehabilitadora? Generalmente yo tengo la idea de que nos vamos siguiendo un patrón de un profesor, o hay alguna ilusión por desarrollar algún aspecto especial. ¿Cómo fue en su caso? Yo quería ser ortopedista, pero yo tengo artritis reumatoide. Entonces, antes de presentar el examen nacional de las residencias médicas, yo ya estaba decidida a inscribirme a ortopedia, pero unos días antes me inflamé del hombro y no me podía bañar, no me podía vestir. Entonces reconsideré realmente el hacer una opción quirúrgica, puesto que la artritis puede ser una enfermedad discapacitante. Entonces tuve que decidir por alguna otra opción, y cuando vi la especialidad de rehabilitación, pues creo que me sentí identificada, puesto que mi mamá también tiene artritis reumatoide y ella en algún momento fue a una clase funcional 4, ella estuvo con bastantes limitaciones. Así que pues me sentí bastante atraída por la especialidad y me vine por el camino del bien. ¿Y lograste ese objetivo al ser rehabilitadora, ser útil para ti y para tu familia? ¿Así Sí, se da? así es. Excelente. Y bueno, qué mejor que ejercer una profesión que te gusta, en donde prácticamente no trabajas y además te pagan. Eso es excelente, ¿no? Porque sí, encontrar la vocación no es fácil. No. Batalla uno mucho. Y ahora con la demanda del número tan grande que decía Olivia de especialidades médicas, para el egresado le resulta muy difícil, ante la gran cantidad de demandantes o solicitantes que pasan de 50,000 y siguen siendo 6,000 plazas las que se ofertan. Esto es un reto para uno como médico. ¿Y qué voy a hacer? Yo ahorita recomiendo a mis alumnos que piensen en lo práctico. Esto es, ¿en qué voy a trabajar? ¿Qué demanda tiene lo que yo quiero? Y este campo de la medicina es no solamente necesario, sino actual, porque recordemos que la pirámide poblacional de México, de Latinoamérica, es cúbica en este momento. Sí. Entonces, la gran cantidad de población, personas de 16 a 35 años de edad, están sobre la base de la pirámide, y quiere decir que con los hábitos que tenemos, la obesidad, el ocio, el trabajo, el desgaste físico tan grande que estamos teniendo las personas jóvenes en México en este tiempo, va a haber una importante demanda de rehabilitadores físicos preparados, capacitados, éticos en unos próximos años. Otro aspecto importante es la rehabilitación, lo que tiene que ver con la atención a pacientes de la tercera edad. ¿Sí? En ese sentido me gustaría preguntarle, doctores, ¿se puede considerar la rehabilitación física también desde un aspecto preventivo? Sí. Claro que sí. Sí, claro. Yo quisiera hacer un comentario en ese sentido. Como mis actividades son de hospital, me he visto inmersa en muchísimos padecimientos, incluyendo a los pacientes geriátricos. En el hospital, sobre todo en áreas de hospitalización, logro captar a bastantes pacientes con síndromes geriátricos, y lo que he tenido que hacer es generar un lazo de comunicación con la geriatra que labora en el hospital en la tarde. Incluso ya he tenido algunas reuniones con ella en donde nos pusimos de acuerdo para que si yo o ella captamos pacientes, entonces ella los valora, establece sus herramientas de medición y determinación del grado de discapacidad, de los síndromes geriátricos, que son bastantes, y posteriormente ella va a hacer el envío a rehabilitación para formar grupos de entrenamiento, de prevención de caídas, de actividad, etcétera. Entonces, eso es prevención. Un paciente geriátrico con síndromes de fragilidad que se entrena es un paciente que se deja de caer, es un paciente que deja de tener fracturas de cadera, de radio o de algún otro lado, traumatismos craneoencefálicos, y posiblemente ahorita no lo veamos, pero a lo largo de algunos años en estos pacientes que están siendo captados, pues vamos a ver resultados, vamos a ver una menor incidencia en caídas. Ahora, para que esto tenga un impacto en la sociedad,
no nada más se debe de llevar a cabo en el instituto, se debe de llevar a cabo en todas las demás instituciones, además de que pues debe de haber una culturización en todo el personal de salud respecto a la prevención. Voy a pedirle a mis amigos que hagamos un poquito de espera para continuar este tema tan interesante, porque en breve la psicóloga Olivia Magaña, aquí presente, nuestra artista estrella, va a presentar los 3 minutos por su salud, y luego me gustaría que abordaran un poquito acerca de la enseñanza de esta área tan interesante. Gracias. Olivia, por favor. Vamos a dar paso a 3 minutos por tu salud y el día de hoy les voy a hablar de la personalidad histriónica. Fíjese usted que este tipo de personalidades las va a identificar porque se caracterizan por ser aquellas personas que buscan ser el centro de atención. Si no logran ser el centro de atención, de pronto pueden actuar un poco hostiles, desafiantes, rebeldes, o hay personas que incluso suelen deprimirse. Esta necesidad de ser el centro se desarrolla ya sea en una crianza a través del abandono o de la sobreprotección, es decir, son personas que a lo mejor en casa pues no tuvieron la atención de los padres o la atención necesaria y se crecieron en la calle o se crecieron en grupos en donde desafiar, ser rebeldes, asumir retos, etcétera, era la única forma de encajar, o bien son hijos de padres sobreprotectores, muy consentidos, mimados, etcétera. Estas personas tienen una forma de comunicarse con los demás de suma erotismo o sexismo, es decir, son aquellas personas que sin que la relación que tiene con usted sea verdaderamente importante, íntima, de confianza, le van a decir papito, mi amor, mi vida, etcétera, o van a decir, no, claro, él es mi gran amigo, yo lo conozco muy bien, cuando esto no es muy cierto. ¿Va usted identificando personas así? Además, son personas que tienen un lenguaje grotesco, un lenguaje cargado de conceptos, palabras, groserías, etc. Otro aspecto de la personalidad histriónica es que estas personas se comprometen a más de lo que verdaderamente pueden cumplir, por lo cual suelen ser usureros, engañosos, etc. Muchas veces estas personas incluso son aquellos que dicen mentiras para sacar verdades, o que se arman escenarios o se arman historias que no son tan ciertas. Estas personas además tienen la gran necesidad de llamar la atención y, como le decía, a causa de no lograr llamar la atención, pueden caer en conductas de alto riesgo, como tomar en exceso, andar con personas de actividades sospechosas, manejar en exceso de velocidad, caer incluso en conductas suicidas o en juegos peligrosos. Y una de las características de este tipo de personalidad es que por el deseo imperioso de llamar la atención pueden tener incluso actividades de tipo promiscuas o actividades ilícitas. Tienen una imagen personal sobrecargada, entonces tienden a ser extravagantes. Y bueno, esta fue la personalidad histriónica. ¿Qué le pareció? Vamos a un corte y ahorita regresamos a Consultorio 35. Regresamos. Continuamos. Continuando con nuestro programa de Consultorio 35 y el tema de hoy, conociendo al equipo en la medicina de rehabilitación con nuestros compañeros los doctores Lilia Alejandra González Serrano y Miguel Javier Vidal. El tema desarrollado hasta ahorita ha estado como una especie de introducción. Yo quiero recordarles a mis alumnos que están por allí viendo esto, que el quehacer del médico tiene 3 aspectos muy bien precisos. Primero, prevenir. Luego, asistir, es decir, la atención del paciente que requiere nuestra ayuda médica. Y por último, rehabilitar. Si hacemos estos 3 aspectos en toda la esfera integral del individuo, biopsicosocial y espiritual, estamos siendo realmente eficientes. Y precisamente por eso este tema tan interesante. Y con respecto a la educación, que sería el camino tal vez de auxilio
para los demás. ¿Qué nos dicen en la rehabilitación? Claro, mire, retomando un poquito, y ahorita me enfoco a la pregunta de usted, doctor, que en relación a los viejos, que en relación a la población, que cada día nos vamos siendo más longevos, en Europa ya están, eso ya les llegó, pero en Latinoamérica, principalmente en México, igual ya se está creciendo el número de personas de la tercera edad. ¿Y desde cuándo tenemos que hacer nosotros medicina preventiva, como lo comentaba la doctora Lida, para prevención de caídas? Desde los 45 años más o menos. Tenemos que empezar a entrenarnos para prevenir una caída. O sea, uno pensará que hay que llegar hasta los 60 años para empezar. No, tienes que empezar desde antes. Si usted ve en la calle a las personas de la tercera edad, o los que conocíamos antes que se decían los viejos, después de 60 años, acortan el paso al caminar. Al acortar el paso al caminar, uno predispone a tener más fácil que la caída. ¿Por qué? Porque se pueden los pies trabar, y entonces se pueden rozar en el piso y nos podemos caer más fácil. Cierran la parte de sustentación y tenemos la mayor disponibilidad a caernos. Entonces, nos falta mucho prevenir. La medicina se hizo para prevenir, no para curar. Y desafortunadamente ya cuando llegan con nosotros es porque ya pasaron un episodio bárbaro en nuestro organismo. Entonces, la educación que tenemos que darle primero ahorita a la niñez es que por favor, por parte de los padres, ya les quiten los celulares, los iPads, todas las cosas de juegos electrónicos, cibernética, porque ya no se mueven. Ahorita el Estado tenemos el primer lugar en obesidad. Entonces, y eso incluye adultos grandes, medianos y niños. Como lo decía en el corte de la psicóloga, fuera del aire, ya los niños no juegan ni canicas. De plano ya no tienen ni idea qué es jugar al aire. Entonces ya no corren y se atrofia el músculo, no se prepara la articulación para hacer ejercicio. Entonces, al querer tener una actividad que los llevan en la escuela, de poner una carrera de 1 minuto, se lastiman. Y luego, ¿a quién le echan la culpa? Al maestro. El maestro es parte, el maestro de educación física es parte de su trabajo, estimularlos. No es niñera. Claro, para la educación física, para eso está. Entonces, si no hacemos conciencia a los padres de que ya no les demos a los hijos el material para que no se muevan de la cama o de la silla, estando en una silla uno se va a morir. Y es uno de los preventivos más importantes que tenemos que hacer. Yo recuerdo que yo jugué toca, encantado, trompo, yo. Habían las épocas de todo. Es más, matatena jugué. Sí. El cabezón, que tú le dices a un niño, saltalía, saltaburro, hasta las muchachas, tamalada. Todas esas cosas. Ya más, no tienen tú ni le idea. dices a un niño de 10 años, ¿qué es eso? No sabe. No tienen idea. No tienen idea. Entonces, tenemos que hacer mucha medicina preventiva para que no lleguen a nuestra área, porque el que ya llega al área de rehabilitación es porque ya pasó un proceso morboso de enfermedad severa. El problema que veo en esto que acabas de platicar es convencer a los padres de que le den el tiempo necesario al niño para enseñarle a jugar, porque el niño no puede hacer lo que no se le enseña. Claro, totalmente. O sea, no, si vete a jugar tamaladas, que eso puede morir eso en no el serás intento. tú. Sí. ¿Y Oye, usted hay qué muchos dice que niños eso? que están bajo el, perdón doctor, que Sí. están bajo el cuidado de sus abuelos, Claro. de una persona de asistencia doméstica, Sí. que por supuesto no tienen ni la energía, ni la cultura, ni el tiempo para llevar a los chicos afuera al Totalmente. parque y que hagan ejercicio. A un parque, no saben qué es estar en un parque. Lamentablemente los tiempos han cambiado y yo creo que ahora cobra muchísima importancia la educación física, porque cuando yo hice mis estudios en la secundaria o prepa, la educación física era como 1 hora más de recreo para salir a jugar, pero de educación física pues no nos dieron nada. O sea, la educación física consiste, o considero que debería de ser educar a la gente
para que vean la importancia que debe de tener hacer una actividad física y hacerla de forma apropiada. Pero ¿no? nos quedamos en la teoría, porque es cierto, se les enseña, se dice, se dan folletos, pero lo útil realmente es ir y hacerlo. Exacto. Tanto el padre como el profesor de educación física. Tengo la experiencia de un profesor que lanza la pelota y jueguen. Eso no es educación Así es. física. No, se debe de inculcar la importancia de que nosotros tengamos una adecuada alimentación y de que hagamos ejercicio de forma cotidiana como una parte importante de nuestras vidas. La gente es sedentaria y la gente no sabe hacer ejercicio. Claro. En ese sentido me surge una pregunta, doctora. ¿Qué papel juega la rehabilitación física en el trabajo? Porque, por ejemplo, en países como Japón, en China, en estos países de Asia, toman cierto tiempo para hacer ejercicio porque se sabe que al permanecer tanto tiempo sentados o haciendo una misma actividad, bueno, hay un importante desgaste. Pero ¿qué papel juega la rehabilitación en el trabajo? La rehabilitación, gracias a Dios, es un área, como lo dije previamente, que puede inmiscuirse en muchísimos ámbitos. Si nos vamos en aspectos plenamente preventivos, un rehabilitador puede ofrecer sus servicios a empresas para educar a los trabajadores y también instruir o tratar de generar una cultura preventiva en los trabajos para que los trabajadores puedan tener espacios o momentos en donde puedan cambiar de posición, estirarse, hacer alguna actividad, por lo menos unos minutos dentro de la jornada laboral, y esto pudiera tener un impacto en cuanto a que el trabajador no tenga dolor de espalda, no tenga algún otro trastorno ocasionado a las actividades ocupacionales. Con el uso de la computadora se queda uno estático y incluso la vista, sí, y la vista se pierde o se afecta severamente. La radiación de la pantalla no es nada sana. No es nada el sana. tiempo que se tarda con los celulares también es una radiación. Y también que les incómoda. enseñen a estirarse, ¿no? Porque Sí. luego hay personas que tenemos el mal hábito de estirarnos y en una de esas podemos lastimarnos, ¿no? Sí, Es ¿por qué importante sucede eso? Porque el consultarles. músculo no está preparado para hacer ese movimiento, está totalmente en reposo. Hace su movimiento enérgico y más allá de la distensión muscular que le permite ese músculo, valga la redundancia, hay un aumento del tono muscular, que es lo que la gente coloquial le dice que hubo un espasmo, un tirón, y lo que es más es un aumento del tono muscular, que es un espasmo muscular. Calambre, Entonces, como le llaman. Sí, ¿no? así es. Entonces, eso nos puede suceder en nuestro organismo. Ahorita que tocó la computadora usted, doctor, el mouse, por la posición que está, que es en flexión palmar de la muñeca, hace que en la articulación radiocarpiana incremente la presión sobre el nervio mediano más de un 33%. Y eso a la larga, de manera repetitiva y por tiempos prolongados, va a condicionar que la persona pueda desarrollar un atrapamiento del nervio mediano en la muñeca, que se conoce como síndrome del túnel carpiano, y puede tener dos formas de tratamiento. Uno es clínico, rehabilitación, calor superficial, calor profundo, láser, masaje, movilizaciones. Si no mejora, cirugía. Y ya después de cualquier procedimiento quirúrgico, por la persona, aunque sea muy experta, puede haber sangrado, fibrosis, la misma cicatrización de la persona, no se sabe cómo va a actuar y pueden quedar secuelas. Entonces hay que hacer estiramientos de la muñeca, pararse como dice la doctora, hacer movimiento de los brazos, usar una férula especial, poner los dichosos tableros ergonómicos para escribir y el mouse lo más funcional posible con las materiales que hay especial para no tener la muñeca en flexión palmar. Entonces, si es eso, hay que ser bien. Y esto es preventivo. Y sí, y ya está considerado actualmente como una enfermedad profesional. La otra parte, hablando de rehabilitación, hablaba de los pacientes que tienen una secuela por un evento vascular cerebral. Generalmente, si es una hemiparesia o es una hemiplegia o una cuadriplegia, ustedes tienen ahí un mundo de posibilidades
Veía en el documento que hay todo un equipo armado muy rico y me gustaría que ampliaran sobre esto. ¿Cómo se va formando todo los auxiliares para la fisioterapia? ¿Cómo se seleccionan? ¿Qué tan moderno? Existe una gama muy amplia. Existe para terapia del paciente neurológico, por ejemplo, algo tan sencillo como utilizar unos guantes de textura, que son unas telas que la gente va y compra a la parisina y se hacen unos guantes según las indicaciones, hasta terapia robótica, ¿sí? La terapia robótica es de difícil acceso, puesto que los equipos son altamente costosos. Solo algunas instituciones cuentan con ellos. Incluso hay algunos robots que van de un hospital a otro por temporada. Sin embargo, pues en nuestro medio pues tenemos que utilizar a veces cosas sencillas, pero no menos eficaces, o no por eso no vamos a obtener resultados satisfactorios en los pacientes. Posiblemente no vamos a tomar un vehículo a alta velocidad hacia la recuperación, pero sí trabajando podemos obtener buenos resultados, siempre y cuando se inicie de forma temprana y adecuada. Doctora, muchas gracias. Doctor, encantado de haber estado. El tiempo se fue volando como agua entre las manos. Y Olivia, qué bueno que me acompañaste porque hiciste Siempre unas es un intervenciones placer muy ricas. Amigos, espero que nos vuelvan a ver el próximo viernes. Este día ha sido muy bueno. Hasta luego. Te invitamos a que nos consultes en una próxima emisión. Consultorio 35.